Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, en una producción de Invirne Corp, vamos a conversar como todas las semanas con Domingo Alberto Rangel en su segmento Al Derecho y al Revés. Domingo, creo que Latinoamérica está al revés de verdad. Lo de Argentina, lo de Ecuador, lo de Perú, lo de México, pero me preocupa mucho lo de Ecuador porque se ha convertido en un factor puntual en la distorsión de lo que es la política. Ya lo que hay es, de alguna manera, crímenes políticos. Asesinan a un aspirante a presidente, asesinan a otro en un municipio. Esta mañana una alarma de bomba en un terminal de pasajeros. Entonces Ecuador, que no sonaba en estos términos hoy día, se ha dado un giro, un vuelco impresionante. Y yo no sé cómo ves tú si esto es un reflejo de una descomposición general del hemisferio, porque en otras partes también hay sistemas como el de Perú, que terminó en la detención de un presidente. En 9 años, en 6 años lleva 9 presidentes y 3 de ellos están presos. Entonces, ¿qué percepción tienes tú sobre la política en este continente? Bueno, buenas tardes, amigos de José Antonio. Yo la percepción que tengo es que Latinoamérica sigue buscando un héroe que lo resuelva los problemas cuando no está contente la población de cómo se resolverían los problemas y además piensan que resolver tan graves asuntos como los que tiene pendiente la América Latina se van a lograr de una manera milagrosa de la noche a la mañana, sin esfuerzo, sin dolor y gratis. Porque Sí, reciente de Ecuador y de la Argentina. Sí. En la Argentina gana y la mediática dice que es una sorpresa, pues no es sorpresa. Se cae un poco el audio tuyo. Está fallando la conexión tuya. Me dice aquí que está reconectando. No, déjame cambiarme otra vez a un internet más potente, a ver si con esa podemos. Ok, dale pues. Entonces te repito de nuevo. No, espérate, pues tengo que cambiar mi internet. Ok. Automático. Sí, es que fíjate tú, ¿no? Estamos hablando de los problemas estamos hablando de los problemas que tenemos. Estamos hablando de los problemas que tenemos en América Latina. Y este es uno de los más graves. No nos podemos comunicar, no podemos hablar, no podemos fijar criterios. O sea, de verdad, pues que uno no entiende, ¿no? Aló, ¿me oyes? No te oigo. Aló. Estamos tratando de conversar con Domingo Alberto Rangel desde ayer, parece mentira, desde México a Venezuela. Y fíjense ustedes las dificultades que tenemos. Y es con él y es con cualquiera que esté en Venezuela que queremos tener una comunicación fluida, hablar de los temas del momento, tratar de oír criterios sobre lo que nos afecta, cuáles serían las posibles soluciones. Pero vemos que definitivamente pues estas comunicaciones, o sea, no se resuelven. El presidente Maduro, por ejemplo, llegó a decir más de una vez que él iba a instalar el mejor sistema de Internet del mundo a través de los chinos. Chávez inclusive mandó a contratar 2 satélites, supuestamente los puso en el espacio y no se supo nunca de ellos más nunca. Entonces, bueno, uno no entiende cómo resolver estos problemas de estos países donde estamos prácticamente desconectados de la realidad del mundo. O sea, no es la forma de hacer negocios hoy día. Vamos a ver.
Tengo aquí de nuevo a Domingo. Sí, Domingo, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora escucho bien. Bueno, es que me Yo mantuve en el aire aclarándole a la audiencia. Estamos hablando de los problemas de Latinoamérica y uno de los más graves es la comunicación, que tengo 2 días tratando de hacer un programa contigo y entonces esto es un desastre, ¿no? Pero yéndonos al planteamiento general que te hice al comienzo de América Latina en su conjunto, porque este problema de la comunicación es con Venezuela, con otras partes no lo tengo, ¿ok? Pero políticamente voy a hablando, insistir en que sociológicamente hablando, América, de acuerdo, América Latina, con la variedad de problemas, siempre tenemos un común denominador. Y el común denominador es la creencia, digamos, de las sociedades nuestras, de que eligiendo una especie de héroe momentáneo, Superman, que puede ser hombre, mujer o borrico, se van a resolver automáticamente los problemas sin tener que poner nadie de la parte, ni tener que sufrir, ni tener ni siquiera que estar claro en el futuro que son. Eso es como si los ingleses, cuando el señor Churchill les dijo en un discurso que a él lo que les podía ofrecer para derrotar a Hitler era sangre, sudor y lágrimas, hubieran dicho, epa, no, sangre mía no, y sudor menos, me lo pagas primero, y lágrimas yo voy a llorar por tu mamá, no por la mía. Exactamente. Eso no se puede. Sí. Pero América Latina tiene desde la colonia prácticamente lo mismo, con variantes, por supuesto. El caso mexicano no es el argentino, ni el ecuatoriano, el venezolano, ni el colombiano. Y a todo esto hay que añadir la presencia de un mal que viene de la guerra contra las drogas desatada por Estados Unidos de América, que se la ha impuesto a Europa y a estos países. Guerra contra las drogas que ha fracasado, porque imagínate, la decretó el presidente Nixon hace más de medio siglo y año tras año en Estados Unidos de América, que es el que está guerreando, cada vez se gasta más dinero del contribuyente en las drogas y se consume más y peor es esto. Sí. Yo lo que veo en los problemas recientes es la mano de la violencia criminal de la droga, que se está intentando apoderar de la política, apoyando a unos candidatos y obstaculizando otros. Yo pongo el ejemplo del Ecuador, que lo menciono. Sí. En el Ecuador asesinan a un candidato que venía denunciando las mafias, tanto políticas como de la droga. Correcto. Y que un candidato que hubiera llegado tercero o cuarto. Entonces la gente le pregunta, ¿y por qué asesinan a él? Ah, un momento. Primero para tratar de incidir en la elección, porque no es lo mismo una elección entre el correísmo y el anticorreísmo, llamémoslo así. Sí. Los mismos actores, pero yendo a elección con la imagen del candidato asesinado. Porque la imagen vale más que 1000 razonamientos. Y entonces uno se pregunta qué está pasando allí. Fíjate que en Ecuador gana el correísmo, en Quito y en Guayaquil, las alcaldías más grandes del país. Sí. ¿Y qué sucede sobre todo en Guayaquil, que es el gran puerto de la droga ecuatoriana? Enseguida salieron decenas de miles de motorizados de unas bandas que en un momento las aplacó dándole dinero, ayudando las correas a recorrer la ciudad y pues, a asustar a la gente. Sí. En una especie de toque de queda tácito. Y en Argentina, que era evidente que podía ganar Milei, gana con un poquito más de ventaja, porque el elector va a las urnas con la imagen de la niña asesinada, pues lo hicieron viral enseguida, la cual no la pueden culpar a Milei, pero sí se la pueden culpar tanto a los macristas como a los kirchneristas, como a los peronistas,
que tienen 50 años, 70 años gobernando ese país sin resultados. Exacto. Entonces, sin meterme en la política de esos países, yo sí veo que el narcotráfico se está apoderando. Y ahora aparece el señor Bolsonaro por apoyando a Milei como para hacer un grupo más grande en América Latina. Y el tema del narcotráfico no lo toca. Cuando el tema del narcotráfico, en vez de estar uniendo los países en una cumbre en Amazonas, amazónica, a la cual ya el presidente Lula dijo que era muy difícil llegar a los acuerdos, Sí. y estar diciendo que ni un árbol van a tumbar, lo cual ellos mismos saben que es mentira, todos los que firmaron ese comunicado, empezando por Venezuela, el presidente, deberían firmar un comunicado para los países del primer mundo diciéndole, señores, llegó el momento de acabar la guerra de la droga, llegó el momento de legalizar por lo menos la marihuana y la cocaína y ponerse muy duros contra la droga sintética y empezar a cobrar impuestos, vender un producto más suave y menos dañino, que de todas maneras lo van a consumir, y dejar de gastar en vez de dinero en la DEA y en las DEAs locales que hay por acá y por allá, en educación o en infraestructura, por ejemplo. Ahora, el problema que yo veo, Domingo, el problema que yo veo, Domingo, es que el planteamiento hoy día, en forma general, desde el punto de vista político y de la droga, es un tema que está copando la escena y la producción para abastecer a las poblaciones mundiales. ¿De dónde va a salir? ¿Con quién se va a producir el campo? ¿Con quién se van a producir los alimentos? ¿Con quién se van a mover las fábricas? Bueno, ahí va el problema. Este sí es un problema real, Exacto. que no se resuelve diciendo, y volvamos a Venezuela, como los candidatos de las primarias, que no proponen nada de usando un pasado que no va a volver, que no puede volver, o en el caso de la oposición de las primarias, pero en el caso del gobierno y el chavismo es idealizando un pasado inexistente, de un socialismo que aquí realmente no existe. Aquí lo que hay es un estatismo y un abuso constante de poder. Aquí lo que teníamos en Venezuela, nosotros planteamos cómo hacemos para que el hombre común, si se sienta afectado en un derecho, el Estado le garantice un juicio justo, porque el juicio justo no es que yo me querelle contigo, José Antonio, y el resultado no termine nunca, porque el juez que me dio mi caso tiene 30.000 casos en el escritorio y no tiene ni siquiera 5 asistentes y otra abogada que lo ayude. Claro. Y funciona en un cuchitril y gana 4 lotas. Ese sí es un problema que tendríamos que enfrentar a futuro. Sí. Pero los dirigentes que tenemos no tienen ninguna formación. Y esto hay que decirlo. La gente de los partidos nuevos e incluso los partidos viejos que están al frente de las tales primarias nunca se formaron en otra cosa que no fuera en el Twitter, en el Instagram, en las redes sociales, y en tener un periodista que más o menos lo lleva unos programas que ya cada vez nadie los ve, ni siquiera los de televisión, donde unos periodistas le hacen unas preguntas bobas para que, y le ponen la respuesta para que el tipo la conteste, porque es la única manera que batea. No, y para que diga lo que le dé, para que diga lo que le dé la gana, porque es que ni siquiera le rebaten los planteamientos que hacen de manera tan absurda, ¿no? No, bueno, ahí en esos programas de la televisión, y no quiero mencionar a ninguno, todos iguales, va uno de estos personajillos y dice que la Tierra es plana y el periodista no rebate nada, Sí, ni se le queda dice callado, nada. exacto, por eso. Y se ha callado. Eso no puede ser, eso no es periodismo, eso es palangrismo. Claro. Y con esa gente no va a haber un cambio. En Venezuela tiene que haber cambio.
pero un cambio hacia futuro, no un cambio regresando pasado y sin estar señalando ni siquiera qué es lo que se quiere y explicándole a la gente que de la noche a la mañana nosotros no vamos a pasar a ser Suiza, si es lo que nos planteamos. Exacto. Eso va a tardar. Entonces tenemos que poner prioridad y eso sí se puede discutir, a ver, que la gente opine. Claro. Vamos a ver que se acuerde. Pero yo en estos días, yo en estos días, Domingo, hablaba con un académico y él se sorprendía de que se formó a tanta gente en las universidades y se crearon colegios profesionales, que ocurren cosas y los colegios de alguna manera no reaccionan en bloque, no reaccionan de manera coherente y le siguen el baile al político. Yo creo que quien tiene que imponer los criterios para la conformación de planes de desarrollo son los equipos profesionales que se formaron en su momento dado, que están allí, que los desplazaron para poner en cargo a unos individuos improvisados que no saben nada de nada. Ay, que son un poder laico, un poder moral que tendría, ya que las iglesias están también bailando el mismo son, Sí. levantarse. Fíjate el caso, volviendo a nuestro país, de la Cruz Roja. Bueno, el gobierno, un momentico, es verdad que el gobierno a través del Tribunal Supremo lo interviene, pero hay una verdad anterior, y es que la Cruz Roja venezolana pasa de recibir al año presupuesto de $100,000, algo así, a recibir decenas de millones de dólares, sin que aumente la infraestructura, sin que le paguen mejor sueldo a los médicos y las enfermeras que trabajan como héroes en la vieja Cruz Roja venezolana de la Candelaria en Caracas, porque a pesar de que su presupuesto se les aumentó en más de 100 veces, no han sido capaces ni de abrir digamos, un dispensario en Paraguachón o un dispensario por allá en Huiria, por donde se van para los migrantes, o por la frontera con Brasil. Pues en Margarita, chicos, miren, en Margarita que se han muerto 30 neonatos. Exactamente. Y luego tampoco la sociedad política, desde cuando entró Mario Villarruel a manejar eso, nadie dijo, bueno, yo alguna vez escribí algo y me cansé, no seguí, pues tampoco es que mi enemigo sea Mario Villarruel, sino que Mario Villarruel, que era el que manejaba la mafia tribunalicia de su suegro, ya fallecido, no podía estar al frente de una institución como la Cruz Roja Internacional. Vamos a empezar por ahí. Es como que en Estados Unidos la Cruz Roja hubiera puesto el Capone. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Y nadie dijo nada. Y vamos a recordarle a la gente, porque uno los datos tiene a veces que compartir, para que el auditorio más o menos entienda. Aquí hubo un diputado que fue el senador también, David Morales Bello, que era muy buen abogado, muy buen orador, quien tenía un grupo de abogados y de jueces en el sistema judicial. Sí, digamos, la célebre tribu de David, sí. Y la tribu de David nace como equilibrante de acción democrática frente a los desmanes que estaba haciendo la tribu del suegro de Mario Villarruel, de Morris Sierra Alta, ya fallecido, sí, porque esa tribu era copellana. Entonces los adecos empezaron a decir, sí, bueno, pero ¿cómo es que nosotros somos el poder y todo juicio que lleve un abogado adeco lo pierde? Y empezaron a montar David Morales pacientemente lo que llegó a ser la tribu de David, después se excedió. Claro. Pero que por supuesto no era la solución. Y hay que recordar que este señor Villarruel viene de ahí, de manejarle la tribu al suegro, porque se casó con la hija de Morris Serral. Sí. Entonces, aquí estamos equivocados. Ahora, y fíjate que es verdad lo que yo digo, que nadie protestó en Venezuela por su Cruz Roja. Con mi Cruz Roja no te metas, nadie protesta.
porque todos saben que el señor Mario Villarruel vendía pasaportes diplomáticos. Un pasaporte de las Naciones Unidas tiene equivalencia diplomática, no necesita visa en los países donde funciona la Cruz Roja, a $30,000. Era lo que cobraban, y que durante la presidencia de Mario Villarruel entregaron miles de vehículos nuevecitos de lujo con la Cruz Roja en las puertas a activistas que son los que cobran por llenarle una cuadra, 2 cuadras después a algunos de los que están en las primarias en este momento, y seguramente lo harán también con el gobierno más adelante. Y que a los carros que les dieron, como eran para actividades de salud, les pintaron de blanco la culpa para poderlos llevar a la playa o irse de paseo. Esa es la verdad. Sí, ahora, pero dentro de todo este marco que estamos conversando y los grupos que se formaron en uno y otros gobiernos, porque no es nada más ahora, el punto está en que la población nuestra, en América Latina, no solamente en Venezuela, en América Latina, como tú dijiste al comienzo, andan buscando un héroe, pero es que esos héroes los están buscando donde no es. Los están buscando en unas organizaciones que ya están prácticamente desmanteladas desde el punto de vista doctrinario. Ahí no hay concepción ideológica, ni filosófica, ni sociológica, ni nada. Ahí lo que hay son unos mercaderes de la política en uno y otro país. Y es cuando el individuo se vuelve en la política un mercader, por supuesto que quienes primero se le van a aproximar y a buscar la manera de sacar dividendos son los delincuentes. Porque el mercader le vende la conciencia al diablo. Claro, yo me reuní el fin de semana con un hijo de Ramón J. Velázquez, con Gustavo, que es amigo de la familia, es un amigo, pues, sí, al margen de cualquier otra consideración. Él escribió o llevó al libro su título doctoral en España, La quiebra del modelo político de Venezuela, por supuesto. Y estábamos hablando de en qué momento empezó a torcerse. Bueno, en el momento en que ya Rómulo Betancourt iba a desaparecer y estaba menguando su fuerza, en el momento en que Carlos Andrés Pérez se dedica nada más a volver a la presidencia y dejan los partidos, por un lado AD y por el lado de Copey y Caldera en el mismo plan, en manos de unos segundones y tercerones que, aunque estaban formados, no habían meditado el modelo político de Venezuela y cómo se estaba acabando y cómo darle continuidad, cambiándolo, porque sin cambio no continuidad. Y entonces nos damos cuenta que, por un lado, los muy formados, Eduardo Fernando y Osvaldo Álvarez Páez, nunca dieron ninguna opción de futuro de Venezuela, y tampoco los menos formados, Héctor Adolfo López o Cristóbal Hernández, dentro de la Acción Democrática. Sí. Y los partidos de la izquierda que aceptó ir a elecciones, como el MAS, e incluso el MIR de mi padre, que después se fundió con el MAS, perdón, lo que hacían era edulcorar un poquito el viejo comunismo en el que habían militado, el marxismo que los habían embelesado de jóvenes, pero no habían meditado sobre el fenómeno de, por ejemplo, cómo creció Estados Unidos de América y cómo de 13 colonias pobres que más bien estaban al lado del mar, o los ingleses no, lo que montaban era factorías, cómo llegaron a ocupar un territorio que era Tucumán, de los que fundaron ese país, y cómo lo convirtieron en el país más importante de la tierra, que todavía lo es. Que todavía lo es, sí. Sí, todavía lo es, sin duda. Ahora, de los países de América Latina Domingo, de los países, para ir redondeando, de los países de América Latina en este momento, yo creo que no hay ninguno que escape de la ligazón entre los políticos de turno y las corrientes criminales. Llámese narcotráfico, llámese contrabando, llámese trata de personas. Ahí hay de todo, hay una gama inmensa en la que muchísima gente está involucrada.
Y para uno, No, y que Antonio, sí, porque con la caída económica de Occidente, entonces no faltará el inmoral que dice, bueno, pero con el tráfico más libre, ¿no? Y América Latina, si esto es verdad, que nosotros somos los que tenemos la materia prima, tenemos que desarrollarla, exacto. Pero hay que formar a la, pero hay que formar a la desarrollarla gente. entre nosotros. Hay que formar a la gente o mandarla a formar donde corresponda. Claro, y dejar de hablar pavadas de los hermanos, y el hermano colombiano, y el hermano brasileño, No, no, y el no, hermano no, no. Eso no funciona hoy día. Ya eso no existe. no, no. Eso no existe. Y cada vez va a existir menos. Y podrá resultar odioso, pero aquí hay que ir a los verdaderos nacionalistas, con toda Claro. la franqueza del mundo, y trabajar en función de lo que es tu espacio territorial y buscar a quien sea y donde sea para que te ayuden a levantar los procesos productivos, a planificar obras realmente colectivas, o sea, que haya oportunidades para el que la necesite, pero oye, respondiendo con los impuestos debidos, con la ciudadanía debida, o sea, con Sí. un estilo de gobernanza más ético. Y yo creo que eso es fácil conjugarlo, lo que pasa, y hay gente para ello. Lo que pasa es que no hay quien Política. se dedique a hacer el reclutamiento debido. El AMPA y por la delincuencia internacional es quien le ha dado alas y ha enviado a veces el fondo a la antipolítica. Sí, Porque a quien más le conviene que haya un político que se odian y se conocen y saben que es uno otro, es el que los puede utilizar. exactamente, exactamente. En cambio, Y es si lo que se está ponen de ocurriendo. acuerdo, Y es lo que está ocurriendo. es lo que está ocurriendo. Fíjate, los problemas de Venezuela, muchos se pueden resolver en el área del agua, en el agua incluso de la luz, el área, perdón, de la luz, Sí, servicios, pues. sí, Incluso el precio de la gasolina. ¿Por qué no se acuerdan? Porque están tan separados los antipolíticos que en vez de plantear cada uno el futuro que ven más conveniente, lo que están es a la espera que el adversario haga algo para correr a los medios a decir que está mal hecho. exacto, sí, sí, Y sí, esa es la política del día. Y los periodistas, esto no sé si tarifados o idiotas o atrasados mentales, que lo que hacen es repetir, fulana de tal dijo que ella iba a estar no sé qué, y el otro dice que él es democrático. Oye, eso no es una manipulación. sí, sí, sí. No hay profundidad en el planteamiento nunca. Se van por las Como ramas. que yo, Domingo Alberto Rangel, está de acuerdo en el uso del papel toalé. Pero bueno, está bien. Grande conversión. Sí, sí, no. Mira, imagínate. Bueno, mira, Domingo, de todos modos, estos temas van a seguir y yo sé que, o sea, a ti te preocupan como me preocupan a mí, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo en nuestras plataformas, en lo que nos hemos trazado como filosofía de acción, y es tratar de que la gente responda de manera racional a lo que el voto significa como tal, que dejen también de vender sus conciencias. Oye, que la gente tome posiciones firmes, que la gente se plantee cuando se paran frente a un político a decirle la verdad en su cara. A lo mejor está exponiendo, no importa, pero ese comportamiento tiene que crecer, crecer y crecer y apabullarlos cuando corresponda, porque es que si no, no van a reaccionar y la gente no se va a dar cuenta dónde están ubicados si tú no lo desenmascaras. Y van a seguir haciendo Y componendas para burlarse del ciudadano, pues. obligar a la gente que se presente Exacto. Sí. a que clarifique. A Yo creo clarificar. que mi ley tiene que clarificar muchas cosas y llegar a acuerdos con algunos de los cuerpos. Así es. Y en el caso venezolano, bueno, es triste, pero los que van a las primarias, ninguno ha hecho nada. 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 Sí. Yo llego hasta el final, ¿no? Está muy Porque bien. lo que hemos dicho tú y yo, Yo, lo que hemos dicho tú y yo más de una vez,
es que nos acostumbramos a que los políticos viven del aclamacionismo y si los aclaman ellos creen que son dueños de la verdad. Y yo creo que a un político lo que hay es que emplazarlo a que clarifique lo que argumenta y lo que dice. Por ejemplo, el caso del lago de Maracaibo, hermano. No, ¿qué tal y esto? ¿Cuántos años tenemos tú y yo desde que éramos chiquitos yendo el mismo tema? Y me vas a venir a buscar hoy en un proceso electoral con que tú tienes la solución, después de no haberte ocupado, de no haberte ocupado en 25 años del asunto. No, no lo puedo creer. Yo era niño en los años 60 cuando la primera vez que llegaron en Caracas hablaban del lago, como estaba contando. Claro, yo también. Entonces ese es el punto, porque entonces, oye, siempre tienen unos temas recurrentes para meternos en buste y los aplaudimos. Mira, sobre el aclamacionismo, me gustaría compartir con la audiencia algo que me sucedió en Medellín hace muchos años. Yo iba a hablar en un mitin de campaña de Acción Democrática, que ya estaba tan dividido que yo llegué al mitin con Héctor Alonso López y no nos dejaban subir a la tarima o a él. Total, que yo sí subía dando patadas y mordiscos y llegué arriba y después se subió Héctor Alonso. Entonces yo me senté en una sillita que había al lado del doctor Gonzalo Guardo, que él iba a cerrar el mitin. Y cuando yo llego a hablar, todo lo que yo decía aplaudían y gritaban. Y entonces bueno, me senté, después le tocó a Héctor Alonso y el doctor Barrios, que era un hombre profundo, me dijo, vio cómo lo aplaudieron. Y le dije, bueno, sí. Y entonces me dijo, pero eso no es a usted. Y entonces le dije, ¿cómo? Aquí en Venezuela aplauden es en contra, no a favor. Es que usted dijo algunas cosas que ellos no entienden que es contra el enemigo de ellos. Y yo estoy seguro que usted no andaba en esa onda. Imagínate, ¿no? Bueno, y así no, y esa es la verdad, esa es la verdad, Domingo, esa es la verdad que de la que estamos hablando. Sí. Absolutamente. Bueno, de todos modos, yo creo que hemos clarificado algunos aspectos de la política regional, continental, nacional y hasta mundial, pero no terminamos allí. Yo creo que de semana a semana, pues en tu programa Al Derecho y al Revés, ponemos las cosas en su lugar. Y esa es la idea, ¿no? Y bueno, en Radio Victoria, ojo con eso, televisión, estamos abiertos a ese propósito porque a nosotros no nos interesa nada ni tenemos parcialidad alguna que nos parezca la verdadera. Todas tienen el mismo comportamiento dual. Hablan a favor y hablan... ¿Ah? La mafia de Petro y la mafia del ELE. Bueno, imagínate. ¿Ah? Y tienen la mesa servida en Venezuela, ¿qué te parece? Pero bueno, sí. La semana que viene tenemos la semana que viene tenemos otro Al Derecho y al Revés. Bueno, que quería terminar el programa también pues condoliéndome de la muerte de un buen venezolano como fue Edo Polezzel en Fedecámara y lo comparo con lo que tenemos hoy y yo digo, oye, qué diferencia, ¿no? Unos hombres con una prestancia y una claridad meridiana con respecto a lo que es la empresa privada, la respetabilidad que merece y cómo la dejaron caer, ¿no? Entonces, bueno. Yo tuve la suerte de ser amigo personal de Don Edo mucho tiempo. Sí. Don Edo, por ser el hombre honesto, que cuando le saltaron la palanquera, como dicen en Venezuela, cambiar de chaqueta o irse por otro lado, sí. a Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno, él se quedó apoyando al gobierno y la política de apertura que se había dado mejoras. Sí, ciertamente, ciertamente. Y yo le puedo dar testimonio que fue un gran venezolano. Sí. Y ese no le rinden honores ni se pronuncian ni siquiera las condolencias del gobierno con respecto a él. En cambio hay otras figuras, unos figurines, simple y llanamente figuras, no figurines, de cualquier calaña por ahí, entonces le rinden honores hasta militares y todo. Pero a personajes como estos que contribuyeron al país y a realmente opuestos, pero que fueron honestos, hay que reconocerlo. Y los dos fueron amigos míos. Sí. Don Edo por ser un gran venezolano,
un hombre que montó una fábrica de pistones para camiones Mack, que él le traía los repuestos, y como el plan de la nación no contemplaba para Venezuela eso, se le ordenó al gobierno cerrar. Escúchenme. Sí. Y él la cerró disciplinadamente. Y murió también, sin tener la relevancia, Roberto Hernández Montoya, en la indigencia, en realidad, y después, a pesar de haber sido un chavista que tuvo el programa en el canal del Estado, Sí. nunca se aprovechó de eso. Entonces hay personajes de lado y de lado que se puede decir que fueron honestos. Claro que sí. Honestos consigo mismo. Claro que sí. ¿Por qué vamos a buscar de todo? No, no, no. No se puede denostar a la gente porque tengo una ideología X, todo lo contrario. Lo que uno tiene que ver cuáles son sus aportes, cuál es su firmeza en el sostenimiento de sus puntos de vista y de sus pareceres y que los defienden, pues, y no los andan cambiando a conveniencia ni para sacar provecho, pues. Y eso es lo que cuenta, ¿no? Claro. La ética. Eso es lo que yo llamo ética, verdadera ética. Pero bueno, Domingo, nos vemos entonces en la próxima semana. Inmoral. Que tu programa era ayer y no lo pude sacar por la falla esa en las comunicaciones. Ese es un temita que me tiene hastiado, ¿no? El de las comunicaciones en Venezuela, que con quien quiera que me comunico tengo problemas para hacer los programas como corresponde. Pero me comunico con Honduras y lo consigo bien, me consigo con Panamá, lo consigo bien, me comunico con Bolivia, con Perú, los produzco bien. Pero con Venezuela siempre tengo alguna dificultad. Afortunadamente hoy, como que salimos mejorcitos hoy. Yo hablé anoche con gente que está en Alaska, Imagínate. pero de madrugada, y logré hablar. Bueno, Hoy intenté y no pude. para que tú veas. Pero bueno, de todos modos ese problemita lo conocemos y afortunadamente hoy logramos superar el problema y creo que el programa está bastante bien. Ya te haré llegar la copia. Como siempre, porque tú siempre le pones ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso, Domingo Alberto. Un abrazo. Un abrazo, Antonio. Igual. Fuerte. Saludos.